¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, gracias. Oye, pues continuando con este tema, porque ya vimos la primera parte aquí en tus ciudades, continuamos con este tema tan importante que es la alimentación en nuestros hijos, en los menores de edad, porque bueno, pues quizás no son sus hijos, pero un sobrino, un nieto, alguien que de pronto esté a su cargo, oye, ¿cómo le doy de comer? ¿Qué le doy de comer? Teníamos esa creencia, ¿no? De que, ay, como está gordito, está sano. Está sanito. Y pues no. Claro. Nunca estar pasado de tu peso puede ser estar saludable. Tienes que estar en un rango realmente que le favorezca a tu cuerpo, ¿no? Claro, y como bien dice la sección, es aprender a comer, ¿no? Esta sección lo que trata es de enseñarles a ustedes cuáles son las mejores prácticas. Y vamos a poner un ejemplo. Yo les traje hoy algo muy didáctico de cómo empezar a balancear. Creemos que balancear es comer ensalada, ¿no? O ponerle cilantro y cebolla al taco al pastor. Así que eso no es balancear. Entonces, fíjense, les voy a enseñar a través de este plato. Yo sé que muchos de aquí lo conocen, ¿sí? Entonces, este plato lo que tiene es el grupo de las verduras, el grupo de la proteína, que es en este caso el rojo, y el grupo de los carbohidratos, ¿ok? Balancear es comer uno de cada color. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, el jamón, ¿dónde entraría? Entraría aquí en los rojos, ¿ok? Y vamos a poner, no sé, ¿qué les parece? Algo de verdurita. No traje hoy verdurita, pero imagínense aquí en los verdes unos brócolis, ¿sí? Aquí en los verdes. Y acá en los carbohidratos vamos a suponer que vamos a meter aquí el jugo de naranja. ¿Por qué aquí, Ana? Porque está mal clasificado esto, ¿sí? El jugo de naranja tiene carbohidrato y debemos de considerarlo al igual que las galletas en este grupo, ¿sí? O sea que si tú te llegaras a comer... Todo lo que son azúcares. Exacto. O todo lo que tu cuerpo metabolice como azúcar, como los carbohidratos. Entra en carbohidrato. Entonces, sería el carbohidrato. Imagínate si tú te desayunas unas rebanaditas de jamón con unas galletas, con a lo mejor unas verduritas acá, el exceso de donde hay, en este caso fue aquí, de carbohidrato, se te convierte en grasa, ¿ok? Clarísimo. Entonces, balancear es comer de los tres grupos en la misma cantidad. Si yo me paso hacia un lado, engordo, excepto verdura. Entonces, por ejemplo, en este caso que pusimos galleta, jamón, jugo de naranja y a lo mejor unas verduritas, si aparte de las galletas y el jugo de naranja tú le agregas mermelada a esas galletas, ya estás comiendo 3 carbohidratos contra una proteína y verdura. Lo que te engordó no fue el jugo de naranja, que mucha gente dice que esto es malísimo. No vean los alimentos solos de que engordan, sino es el conjunto y a eso le llamamos balancear. Ahora, me estás hablando de una combinación de alimentos que, bueno, por supuesto todos podemos tomar en cuenta. Sin embargo, por ejemplo, en los niños, o sea, sí podemos tener cierta alimentación para que no pasen de su peso y mucho menos para prevenir la obesidad, que es muy importante. Claro. Sin embargo, los niños, pues sí tenemos sí son más permisivos porque gastan diferentes calorías, queman de diferente ritmo las calorías, tienen diferente metabolismo que nosotros los adultos. Entonces, a los niños, por ejemplo, ¿qué tipo de permisos les podemos dar o qué tipo de combinaciones sí les podemos permitir? Mira, ¿qué pasa? Porque imagínate que la señora en su casa le da un pan tostado al niño con mantequilla de maní, pues sí le da un vaso de jugo de naranja. O no sé, para el niño, ¿tiene el mismo mal efecto que para un adulto? O sea, los niños... Es igual. Esto aplica, balancear es comer de los tres grupos, ya aplica en adultos, ya aplica en niños. Pero ojo, las calorías son muy importantes en los pequeños. Entonces, eso solamente lo calcula un nutriólogo. Entonces, por ejemplo, un niño debe de comer, por ejemplo, un bebé, entre 80 calorías por kilogramo de peso. Es decir, si el bebé pesa 6 kilos, multiplíquenlo por 80 y esas son las calorías totales que les toca, es decir, solo 480 calorías en un bebé. Y así nos vamos en diferentes etapas de la vida. Entonces, la única manera de saber la porción que nos toca para los niños es ir al nutriólogo, es ir al especialista que nos calcule, no te esperes a que esté gordito para ir a revisarlo y que te den un plan de alimentación. Acuérdense que dieta es un término que está mal utilizado, llévenlos más bien a formar buenos hábitos y tener plan de alimentación. Ahora, me decías de los pecados. Hay que saberlos clasificar en este mismo plato o en este mismo balanceo.
Si me como un pastelito de estos comerciales, bueno, pues eso entra en grupo de carbohidratos. Si se lo doy con leche y aparte tiene chocolate, pues entonces también tiene un exceso de carbohidrato. Yo más que anden contando calorías, porque eso es un gran error, que los pacientes lo hagan, empiecen a balancear más los alimentos de sus pequeños. Eso es importante, el balance de los alimentos y quizás, ¿sabes qué? Buscar alternativas de postres. Claro. O, por ejemplo, saber cuantificarle a los niños la comida. Un tip que a mí me pasaron, que me sirvió muchísimo y que yo creo que a la gente le puede servir es, por ejemplo, allá en Monterrey, a las tortillitas de harina son una delicia. Entonces, ¿cómo se las medimos a los niños? Oye, pues te doy chance de 2 y las demás de maíz. Y ya no te pasas de 3, 4 quesadillas, porque ya es un montón, ¿no? Y eso tomando en cuenta que tu hijo tenga actividad física. Claro, ya lo hemos platicado con la despensa clean, entonces tratemos de buscar versiones sanas, en vez de crema de esta típica de avellana, pues una crema natural, en vez de un pan blanco, pues un pan de integral y así muchas opciones que pueden ser mucho más sanas para sus hijos. Exacto, poder suplir esos alimentos que nosotros conocemos como clásicos o que nos dieron a nosotros de niños, pues hoy en día ya no aplica. Nosotros ya tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la química de los alimentos ya cambió. Claro. Exactamente. Así que hay que aprender a comer. Pues muchísimas gracias, Maribel. A ti, Ana. Muy buenos tips.